si ustedes lo hacen muy concreto, muy detallado, si se van a cada minucia de cada derecho, es altamente probable que salga el representante de algún país y les diga, oye, está muy bien, pero eso no. Si tú dices, por ejemplo, ¿no? Estoy inventando una tontería. Todas las notificaciones de todas las demandas tienen que ser por escrito, con triple copia y firma autógrafa. Pues a lo mejor alguien de un país africano te dice, oye, no, sacar 3 copias de todo es muy caro y nosotros allá no. Es más, fotocopiadoras no hay. Bueno, puede ser, no sabemos. Sí, sí. Tú cuando redactas un tratado internacional lo tienes que hacer de tal forma que pueda ese tratado parecerle, digamos, asumible, firmable a China, a Sudáfrica, a Argentina, a Italia, etc. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Pues redactando con una cierta amplitud. A mí me ha tocado participar en la redacción de 2 tratados internacionales para Naciones Unidas, y en las discusiones, no quiero decir que yo los haya redactado para que luego no anden ahí de chismosos en Radio Pacífico. Yo participé en las reuniones preparatorias que dieron como lugar los tratados internacionales, y la verdad es que tienes que dialogar con culturas jurídicas muy distintas a la tuya, muy distintas, cosas que a veces ni nos imaginamos. Entonces, ¿cuál es el problema en esta tesitura? Que ustedes pueden leer los 173 tratados, no dudo que sean muy buenos estudiantes y que quieran ser los más destacados juristas, etc. Pero luego, ¿qué viene después de leerlos? Realmente la interpretación y la aplicación a casos concretos de esos tratados internacionales. Entonces, eso se los aseguro, no es nada fácil. No es nada fácil. Y no es cuestión de 2 semanas, ni 3, ni 5. Eso requiere años y años de estudio, años de análisis, años de reflexión, requiere el acompañamiento de la doctrina, requiere el acompañamiento de la jurisprudencia. Claro, tampoco quiero que salgan por aquí llorando y todo, no es que nos digo que no podemos, no. Hay que empezar. Se requiere años, cuanto antes empiecen mejor. Éntrenle, bajen a sus dispositivos electrónicos, a su celular, o impriman la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, en fin, los más importantes, y váyanlos trabajando, váyanlos subrayando, váyanlos leyendo, busquen documentación que interpretan los tratados, como las observaciones generales de los comités de Naciones Unidas, busquen jurisprudencia interamericana, que ha dicho la Corte Interamericana en este punto, que ha dicho en este otro punto, etcétera, que puedan añadir ustedes a su comprensión de los tratados. Cuando ya tengan los 173 tratados, no terminaron nada, incluso que los hayan leído y todo, no terminaron su tarea, apenas la empezaron, porque viene lo más difícil, que es la interpretación y, por supuesto, la aplicación. Mauricio. Iba por ahí mi pregunta. Entonces, ¿qué pasa cuando cada país hace su interpretación y son contrarios? Bueno, o ya no tenemos un extremo. O sea, dice, bueno, están sujetos a interpretación, son muy... Sí, pero no puedes, por ejemplo, si la Convención Americana dice que está prohibido que un país que radica, artículo 4, que un país que radica la pena de muerte la pueda reimplantar, pues alguien no puede decir, bueno, pero sí la erradicamos, pero en realidad no queríamos, lo que nosotros queríamos, bueno, ahí viene la propuesta del Partido Verde y si la gente vota dice que si la erradicaste no la puedes poner, ¿sí me explico? Sí. O sea, tampoco exageremos en el sentido. Es muy importante porque de repente pues hay gente que dice, no, es que los abogados hacen lo que quieren con las normas, interpretan a su conveniencia y acomodan todo como quieren. Todo. Acuérdense que sí hay una diferencia desde el punto de vista lógico y argumentativo entre interpretar una norma y violar una norma. No nos confundamos. ¿Se pueden hacer muchas cosas con la argumentación? Sí. ¿Las normas están sujetas a interpretación? Sí. Y hay normas muy elásticas, pero tampoco te permiten todo. O sea, tú tienes lo que se llama siempre, eso siempre lo vas a tener, o casi siempre, lo que se llama un margen interpretativo, un margen hermenéutico, dentro del cual tú te puedes mover como intérprete. Te puedes mover dentro de un cierto margen, pero eso no quiere decir que puedas hacer cualquier cosa. Siempre una norma va a estar sujeta a interpretación, pero no puedes hacer cualquier cosa.
si la Constitución dice que el presidente de la República dura en su encargo 6 años, uno no puede decir, bueno, 6, pero contando solamente los días hábiles. ¿No? De lunes a viernes, no hay que sumar todo. Pues para que den 7 y medio. No. Eso no funciona de esta manera. Entonces, yo creo que sí hay límites a la interpretación y hay contenidos objetivos que uno no puede ver. Párrafo segundo del artículo primero, para entrar al punto que nos planteaba nuestro compañero. En el párrafo segundo del artículo primero encontramos dos principios muy relevantes. Son dos, fíjense bien, que nos van a ayudar a la interpretación. Ojo, son dos principios de interpretación de los derechos. Si ustedes se fijan en el texto de este párrafo, verán, no lo quiero leer para no quitarles tiempo, verán que uno es el principio de interpretación conforme, es decir, las normas de derechos humanos se deben de interpretar de conformidad. ¿Ya vieron la palabra de conformidad? Sí. Eso es importante. Sí. De conformidad, ese es el primero. Y en la última parte de este párrafo está el principio el llamado principio pro persona. De una vez se los digo entre paréntesis. Ya no se dice pro homine, antes se decía, algunos todavía lo siguen diciendo, ¿no? No se han actualizado. Pro homine, pero eso desde el punto de vista del lenguaje incluyente, el lenguaje de género, ya no es correcto porque nuestras compañeras de vida, nuestras compañeras, o sea, las mujeres, pues, se quejaron y con toda razón dicen, ¿cómo pro homine? ¿Y dónde está? Pro fémina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pro persona, y nada, nos quitamos eso, ¿verdad? Pro persona, así es. ¿En dónde está? Fíjense, si me van siguiendo, por favor, en donde dice que se interpretará y dice favoreciendo, vean la palabra favoreciendo. Ahí empieza el principio pro persona. Favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De ahí se deriva el principio pro persona. Bueno, vamos a ver, ya identificaron los dos principios, es lo que quiero que hagan ahorita. ¿Ya los identificaron? Sí. Ahí está el fundamento jurídico de uno, ahí está el fundamento jurídico de otro. Ahora, siguiente. ¿Qué significa uno y qué significa el otro? Bien. El principio de interpretación conforme, nos suministra un parámetro interpretativo, o lo que algunos de nosotros llamamos un canon hermenéutico, para interpretar el conjunto del sistema jurídico mexicano. El principio de interpretación conforme nos indica que cualquier norma del sistema jurídico mexicano, de la materia que sea, laboral, agraria, procesal, penal, civil, de amparo, fiscal, amparo, la que sea, se tiene que interpretar a la luz de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, la interpretación que hagamos tiene que ser compatible tiene que estar guiada por los principios de los derechos humanos. De tal suerte que se produce, y estoy en ello recordando una frase muy afortunada del jurista italiano Riccardo Guastini, una invasión de la Constitución sobre el resto del sistema jurídico mexicano. Estamos en presencia, pero por virtud de esta norma, de una Constitución, dice Guastini, invasora, entrometida, como parte de un proceso de cambio estructural que se llama constitucionalización del ordenamiento jurídico. Tenemos un ordenamiento jurídico constitucionalizado a raíz de esta norma que nos indica que cualquier disposición tiene que ser interpretada a la luz de los derechos humanos, tiene que ser compatible con los derechos humanos. ¿Garantismo, maestro? Garantismo podría ser una ideología que lo explica. Siguiente principio, pro persona. El principio pro persona tiene, según la jurisprudencia de la Suprema Corte, dos manifestaciones, que son las siguientes. El principio pro persona, en primer término, es un criterio para elegir la norma aplicable. Es un criterio para elegir la norma aplicable. En términos de lo que señala el artículo primero, párrafo segundo,
siempre deberemos elegir para resolver un caso concreto la norma que dé mayor protección, que proteja más, que proteja mejor. Ojo, esto es muy importante y yo creo que empata con la preocupación del compañero. Independientemente de la jerarquía que tenga en el sistema jurídico mexicano, de tal suerte que si nosotros encontramos, por decir algo, una norma jurídica que esté ubicada en esta parte de la pirámide normativa, pero que otorgue una mayor protección en cuanto a un derecho humano que la que se pueda desprender de una norma de mayor jerarquía, aplicando el párrafo segundo del artículo primero, nosotros tenemos que utilizar esta norma y no esta para resolver el caso concreto. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Por ejemplo, si la Constitución dice, por poner un caso, ahora se acaba de modificar, es la última reforma constitucional, la edad mínima para trabajar en México son 15 años. El último decreto, ya lo dice, en la Constitución gordita ya está actualizada. ¿Qué edición trae usted, compañero? Número de edición, está en la portada. 171. Esa no está actualizada. 72 tampoco. 173. 73, esa sí. La de agosto, ¿ven? ¿Cuánto cuesta eso? ¿30 pesos? 20 cachito. 20 cachito pesos. Es el descuento. Descuento estudiante. Voy a hablar con Porroa para que Entonces, el punto es que no me conviene, exacto. Porque afortunadamente, supongo que piensan ustedes que vendiendo tantos libros hace uno millonario, ¿verdad? Sí. ¿Sí lo creen? Sí. Siento decepcionado. Normalmente a los autores nos pagan el 10% del precio portada. El 10% del precio portada. Pero en el caso de la Constitución, y es un pleito que traigo con el director general de Editorial Porroa, y que hasta ahorita me ha venido ganando, no he querido forzar los términos de la negociación, para que lo sepan y lo promulguen ahí tras de pasillo. Por cada edición del texto constitucional me paga 3,000 pesos. ¿Pueden ustedes creerlo? 3,000 pesos. Y se hacen tirajes de 50,000 ejemplares, porque lo usan en la prepa, en la secundaria. Sí. ¿Han visto que lo usan en la prepa? Entonces yo ahora ya... ¿Esto para qué te alcanza, no? Para ir al cine, ¿no? ¿Sí o no? Apenas alcanza para ir al cine, ¿sí o no? A la cineteca. Sean sinceros. Bueno, a lo mejor el cine y la cena. Se va uno por más frío, ¿no? Ya no alcanza para 3,000 pesos por edición. Bueno, entonces para que lo... Entonces, pero el punto es este. ¿Qué hace el párrafo segundo? El párrafo segundo nos indica que para efectos interpretativos en materia de derechos humanos no hay jerarquía. Ojo, para efectos interpretativos en materia de derechos humanos no hay jerarquía, sino que hay un criterio de selección de norma que nos indica que tenemos que aplicar la que mejor proteja, la que mayor protección dé a la persona, independientemente del lugar jerárquico en el que se encuentre. Entonces les decía, por ejemplo, la Constitución dice, edad mínima para trabajar, 15 años. ¿Podría la Ley Federal del Trabajo, pregunto, ¿podría la Ley Federal del Trabajo decir, la edad mínima para trabajar son 16 años? ¿Podría o no podría? Sí podría. ¿Sería constitucional o no sería constitucional? Sería constitucional, Mauricio, porque en vez de restringir un derecho lo está ampliando. ¿Lo está ampliando o no? Sí. ¿Está protegiendo más a los mayores de edad? ¿Sí o Sí. no? Entonces, ¿eso es una norma inferior? ¿Lo puede hacer o no? ¿Puede Sí. ampliar la protección de un derecho? ¿Puede Sí, se ampliar puede la ampliar. ¿Qué no puede hacer? Porque violaría la restricción. Restringirla. Si la ley del trabajo luego dice, no, aquí se puede empezar a trabajar a los 12 años. O sea, dice la Constitución a los 15, no, aquí a los 12. Estaría restringiendo. Pero puede ampliarlo, sí o no. Entonces, si nosotros en un caso concreto vamos a aplicar esa disposición, nosotros tenemos que encontrar la que mayor protección dé, independientemente si forma parte del bloque o no. ¿Sí estamos? Sí. Pero ojo, aquí viene lo interesante. Por mandato,
de una norma que sí está en el bloque, artículo primero, párrafo segundo. Con lo cual, el hecho de que tú para un caso concreto vayas a aplicar, por decir, en el caso que les puse, la ley de trabajo, y no apliques la Constitución, que lo puedes hacer, pero lo estás haciendo, ¿por qué? Porque la propia Constitución te dice que lo hagas, ¿sí o no? ¿Sí estamos? Sí. Segundo principio, segundo subprincipio, mejor dicho, del principio pro persona. Primero, criterio de selección de normas. Segundo, criterio de selección de interpretaciones. Criterio de selección de interpretaciones, que nos indica que si en una norma jurídica puede haber más de una interpretación, puede haber dos o más interpretaciones, siempre tenemos que elegir aquella interpretación que mejor proteja los derechos humanos. A ver, quiero que cachen muy bien este concepto. Ya me quedan 5 minutos, pero van a ver que 5 más también. Quiero que cachen muy bien este concepto porque es fundamental. En el primer supuesto, el principio pro persona nos dice qué norma vamos a elegir. ¿Sí está claro? Sí, la que más En favorece. el segundo tenemos una norma. Ya sabemos que vamos a aplicar esa norma, pero pudiera ser que esa norma tuviera más de una interpretación. ¿Qué interpretación vamos a tomar? Aquella que mejor proteja un derecho humano. Ejemplo, hay una norma procesal, ya no apunten, cachen esto. Hay una norma procesal que dice, para interponer tal recurso, para promover tal demanda, se tiene un plazo de 15 días. Amparo. 15 días, así dice la norma procesal. 15 días. Hay dos posibles interpretaciones, ¿sí o no? Puede alguien decir, son días naturales o son días hábiles, ¿sí o no? Sí. La norma no dice. La norma dice 15 días para interponer una demanda, para promover un recurso. Dice 15 días. Hay dos interpretaciones. ¿Cuál vamos a elegir? Entonces, según la Constitución, artículo primero, párrafo segundo, la que mejor protege. ¿Cuál es la que protege más? Los días hábiles. Hábiles. ¿Por qué? Porque amplía. Porque amplía. ¿Está en juego un derecho humano, sí o no? Sí. El derecho de acceso a la justicia. Sí, o ¿De sí. acuerdo? Este es el primer profesor. El tercer párrafo, que contiene las obligaciones de las autoridades, los principios, los deberes, pues creo que ya más o menos lo comprenden porque Enrique Ochoa les dejó la lectura de mi texto sobre este asunto. Yo simplemente para terminar, no quiero ir hasta las 9:40 porque salí corriendo a recorrer los 6 kilómetros que nos separan de este salón. Entonces, yo simplemente les quiero agradecer esto y quien quiera complementar esta explicación, que es necesariamente breve, yo esto lo explico pues casi en un semestre, ¿no? Ahorita lo resumí, pero quien quiera complementar está en un libro que acaba de salir hace escasas 3 semanas, un mes, que se llama El ABC de los derechos humanos y del control de convencionalidad. Lo publicó la editorial Porrúa. Supongo que estará aquí en la librería, no sé. El ABC de los derechos humanos y del control de convencionalidad. Yo normalmente cuando daba esta materia, a Rosa seguramente le tocó, yo lo daba con mi libro Los Derechos Fundamentales en México. Pero está agotado desde hace tiempo, y la última edición no está actualizada con la reforma de 2011. Entonces, el que sí está actualizado y contiene sobre todo la jurisprudencia de la Corte que define el principio de la persona es este libro. El ABC de los derechos humanos y del control de convencionalidad. Gracias por su atención, que pasen un buen día. Un saludo a la cámara, maestro. Gracias por venir a los oyentes.